¿Cómo están, amigos de las redes sociales? En esta ocasión nos ha llegado un CPU de la marca Dell. Es una serie corporativa, es una i5 de sexta generación, tiene 8 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. Bueno, el cliente se ha acercado a la tienda porque su máquina está muy lenta, entonces vino para poder repotenciarla y darle un buen uso. La máquina tiene una antigüedad de aproximadamente 9 años y bueno, vamos a sacarle el jugo. Esta vez lo vamos a hacer con la marca Gigabyte. Y bueno, vamos a repotenciarla, pero esta vez vamos a probar esta unidad de estado sólido de marca Gigabyte. Es una unidad de estado sólido totalmente original. Acá vemos la serie. Bueno, sale que tiene una lectura de 500 MB por segundo y una escritura de 420 MB por segundo. No está mal. Bueno, vamos a ponerla a prueba y vamos a ver qué tal va y corre en este CPU. Bueno, vamos a ver las características. Vamos a propiedades. Y efectivamente es una i5 de sexta generación de 3.20 GHz. Tiene 8 GB de RAM instalado y bueno, el disco mecánico. Vamos a esta vez utilizar esta unidad de estado sólido marca Gigabyte y bueno, vamos a ver qué tal se porta, qué tal corre. Aquí podemos apreciar que contiene una lectura de 500 MB por segundo y una escritura de 420 MB por segundo. Bueno, indudablemente se nota que es muy buena en cuanto a lo que es lo teórico, y vamos a ponerlo a lo que es la práctica. Bueno, amigos, vamos a continuar con el video. Bueno, amigos, antes de proceder con el video vamos a hacer un pequeño test de cuánto tiempo inicia esta computadora marca HP. Bueno, este cliente la trajo para repotenciarla, cambiarle disco mecánico a disco sólido. Vamos a hacer un pequeño test. Vamos a encenderla. Acá tenemos un cronómetro. Bueno, vemos que está avanzando el cronómetro. Vamos a ver en cuántos segundos es el inicio. Como todos ya saben, este es un CPU de la marca HP. Tiene instalado un disco mecánico. El cliente la trajo para repotenciarla. Y bueno, antes de todo vamos a testear y ver en cuánto tiempo inicia el sistema. Bueno, vemos que está superando los 30 segundos. Recuerden que este CPU tiene instalado una RAM de 8 GB y un disco mecánico de 1 TB. Posteriormente vamos a hacer un test de velocidad al momento que hemos finalizado la instalación para ver en cuánto tiempo inicia con la marca Gigabyte. Bueno, vemos que está superando casi el minuto. Sí, superó el minuto. Bueno, ya saben que estamos en Ciberplaza, amigos. Pueden traer sus dispositivos, sus computadoras, sus laptops para poder repotenciarlas y brindarles un servicio de calidad. Bueno, ahí vemos. Exactamente inició en 1 minuto con 16 segundos. Bueno, vamos a apagar la computadora y vamos a proceder a cambiar el disco duro e instalar la unidad de estado sólido de la marca Gigabyte. Bueno, amigos, vamos a proceder con la instalación. Vamos a ser muy breves. Acá tenemos la unidad de estado sólido marca Gigabyte. Vamos a desarmar este CPU. Bueno, ahí vemos que tiene el disco mecánico,
Bueno, vamos a instalar el disco sólido e instalar el sistema. Vamos a colocar esto por acá. Ahí vemos que esta unidad de estado sólido tiene un manual de garantía, tiene un número de serie. Vemos el número de serie y parte, es la misma que está en la caja. Sí, está corroborado. Bueno, vamos a instalarla externamente para poder realizar este test. Bueno, a ver, vamos a ver este cable SATA. Listo, ya salió. Sin necesidad de taparla, sin necesidad de taparla, vamos a instalar el sistema operativo para poder hacer un pequeño test en cuanto al rendimiento y a la escritura del sistema. Bueno, estamos entrando a la BIOS para poder instalar el sistema. Nos vamos aquí al Wi-Fi. Vamos a instalar el sistema operativo Windows 10 y hacer un test de velocidad, perdón, con esta unidad de estado sólido en la marca Gigabyte. Bueno, se ve buena la presentación. No sé si logran ver la serie. Esto es parte del mismo arte, tiene un QR y todas las especificaciones técnicas. Vamos a iniciar la instalación. A ver en cuánto tiempo termine todo. Ahí vemos que nos ha reconocido la partición, la nueva unidad de estado sólido. Wow, a simple vista se ve que el sistema está corriendo de una manera rápida. Como vamos apreciando, acá dice preparando los archivos para la instalación. Ya está en 12%. Esto está tomando un promedio de 1 minuto. Si fuera un disco mecánico, bueno, con un disco mecánico, una instalación de Windows en promedio demora de 30 a 40 minutos. Pero sin embargo, con esta unidad de estado sólido, por lo que veo, la escritura de archivos sí está corriendo. Prácticamente esta instalación la va a hacer en un promedio de 2 minutos. Eso que tengan en cuenta que este es un CPU que tiene 9 años de antigüedad, es de 6ª generación. Bueno, es un CPU muy bueno, es la marca HP, es una serie corporativa. Y bueno, vamos a repotenciarla y darle vida para que tenga unos años más de vida y puedan utilizarla con sus programas de diseño, programas de ingeniería. Bueno, vemos que a la placa también se le puede adicionar tarjeta de video si en caso desean. Y bueno, ahí vemos que sigue corriendo, ya va en un 91%. Bueno, podemos apreciar que ya está por terminar la instalación del sistema. Ya va en 99%. Aquí vemos la unidad de estado sólida. Aquí podemos ver que hay una ranura para poder instalar una tarjeta de video. Bueno, ya terminó de instalar el sistema operativo.
que carguen los servicios y vamos a hacer el test de velocidad. Vamos a realizar el test de velocidad, a ver si recomendamos la marca. Bueno, ya instaló el sistema operativo, ahora están cargando los servicios. Bueno, amigos, hemos terminado de instalar el sistema operativo a este CPU. Se ha instalado el Windows 10. Bueno, vamos a hacer un pequeño test para poder ver cuántos segundos demora en encender con esta unidad de estado sólido marca Gigabyte. Bueno, ahí vamos. Vamos a ver en cuanto al encendido del arranque. Bueno, podemos apreciar. Wow. Encendió en 9 segundos. Bueno, realmente es un buen producto. Sí cumple con los requisitos. Sí cumple con los requisitos que están mostrando. Aquí, como pueden apreciar, está mostrando que tiene 500 megabytes por segundo en lectura y 420 megabytes por segundo en escritura. Bueno, definitivamente es una muy buena marca. Está mostrando muy buenos niveles de velocidad. Vamos a hacer otro test en cuanto al producto. Bueno, hemos bajado el SSD Tool, que es de la misma página oficial de Gigabyte. Vamos a ejecutarlo para poder verificar si es que tiene opción a verificar si es un producto original. Bueno, aquí podemos apreciar la serie, el modelo, la versión del firmware, las horas de uso. Bueno, es un SSD nuevo y esta información se puede corroborar en el número de parte y serie que ven en la caja. Bueno, damos muy buena fe de este producto. Realmente he quedado impactado en cuanto a la velocidad del inicio, en tan solo 9 segundos. Además de ello, vamos a ver lo que muestra acá en la caja. Bueno, en la misma cajita dice que tiene, una vez más les vuelvo a decir, tiene 500 megabytes por segundo de lectura y 420 megabytes de escritura. Vamos a hacer un pequeño test con el Crystal Disk. Bueno, vamos a minimizar esto. Vamos acá al Crystal Disk. Vamos a ejecutar. Y vamos a darle la medición para que nos arroje la lectura o leyenda que brinda esta unidad de estado sólido. Bueno, pues mientras que va haciendo las lecturas, vamos a acá, equipo, propiedades, administrador de dispositivos, y vamos a ver qué lectura nos da acá. Bueno, aquí pueden ver también que nos está mostrando la serie de la unidad de estado sólido. Esta serie también se encuentra corroborada en el paquete. Aquí está, no sé si lo logran ver. Ahí está la misma serie, nombre de modelo. Bueno, sí, es un excelente producto. Realmente he quedado impresionado con la velocidad y con lo que está ofreciendo este producto. Ya saben, amigos, síganos en todas nuestras redes. Estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Comenta y comparte este video y dinos qué otro tipo de video deseas que hagamos para poder seguir aprendiendo estos tips en las redes sociales. Bueno, esto le va a servir para ustedes también para que puedan adquirir su producto, ya sea en cualquier lugar del país
o en cualquier lugar que nos estén viendo, ¿no? Tenemos seguidores de varios países, de México, Argentina, Brasil, Estados Unidos. Bueno, también hemos visto en las estadísticas de YouTube que nos siguen también de Europa, de muchos países. Entonces, bueno, esperamos crecer con el canal y seguir brindando este tipo de conocimientos para que ustedes puedan aprender. Y sobre todo, evitar el tema de la piratería, ¿no? Nosotros acá en Ciberplaza vendemos productos originales, garantizados por la misma marca. Bueno, esto te ofrecemos un año de garantía. Vamos a hacer un pedido grande de esta marca porque realmente está ofreciendo muy buenos resultados. Estamos haciendo un test comparativo con todos los servicios que está brindando. Bueno amigos, vamos a pausar un momento el video para que pueda terminar la lectura, y al momento que termine la lectura vuelvo a iniciar el video. Bueno amigos, continuando con el video, realmente me ha sorprendido este resultado. Como pueden apreciar, aquí muestra 552 megabytes por segundo de lectura y en escritura 440 megabytes. Definitivamente está superando lo que ofrece. Como pueden apreciar, acá dice que tiene una lectura de 500 megabytes por segundo y una escritura de 420 megabytes por segundo. Bueno, en el test ha superado esa lectura y por lo tanto corroboramos que la marca Gigabyte es una muy buena marca, ofrece lo que realmente vende en el mercado. Bueno amigos, una vez más, espero que este video haya sido de su agrado. Compartan, suscríbete y ayúdanos a crecer con el canal. Espero sus comentarios y sugerencias para poder realizar videos de este tipo. Ya saben que somos Cybertel.com, estamos en Galería Ciberplaza, estamos en la tienda 2A 131, hacemos envío a todo el Perú. Si eres de provincia, no te preocupes, que nosotros podemos venderte una unidad de estado sólido, te la enviamos y te explicamos todo el proceso para poder instalar tu sistema operativo. Bueno amigos, hasta el próximo video.